Bueno, les saludo con la paz de Cristo a todos mis hermanos y mis hermanas. Les mando un saludo muy cordial y pues que Dios los bendiga. Vamos a grabar el video número 13 y les había dicho de un tema muy importante que si no se entiende este tema, si no se entiende este misterio, es muy difícil entender los demás. Es por eso que todo tiene su manera, su forma, y Dios ha dejado todo para que nosotros lo veamos. Lo que pasa a veces es que nos dejamos guiar por otras cosas y no por la palabra de Dios. Así que vamos a ir al tema, y el tema es, pues, ¿quién es Dios? En realidad, ¿quién es Dios? ¿Quién es el Padre? Y es lo que vamos a ver, porque si no conocen, el Señor dijo, a, si no me conocen a mí, pues tampoco van a conocer al Padre. Si no conocen al Padre, pues cómo tampoco me van a conocer a mí. Entonces es muy importante esto, y vamos a ir en el capítulo 12 de Marcos, Evangelio de Marcos, y versículo 29. Le hicieron una pregunta porque pues, lo querían encontrar en alguna falla para matarlo, y le preguntaron cuál era el más grande mandamiento, el primer mandamiento de todos, y la respuesta fue: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Está citando de Deuteronomio 6:4. Entonces vemos que aquí la importancia de saber, pues, cómo es Dios, quién es Dios y cuál es su nombre. Estas preguntas son muy usuales en el mundo. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cuál es su nombre? Y aún en el mundo evangélico hay estas incertidumbres y estas preguntas, y aún cuando el Señor vino, entre los judíos había estas preguntas, había estas dudas, y qué bueno que el Señor nos dejó bien claro este tema. Este versículo que les acabo de mencionar se distorsiona porque la mayoría dice que el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Es el versículo que sigue, pero dejan lo principal, ahora sí, lo primero, que es conocer y saber, ahora sí, que el Señor es uno. ¿Y quién es Él? Entonces es lo que yo voy a tratar de aclararles de una manera muy fácil, de una manera muy enfática, y que lo puedan entender bien. Entonces vemos que donde quiera el Señor habló de su Padre, habló del Padre, muchos versículos, aún los inicios de las cartas de Pablo, habla de Dios Padre, y muchos han dividido a Dios en dos y otros hasta en tres. Entonces ese es un grave error, porque más de uno ya es idolatría. Allá Isaías capítulo 45 habla y dice el mismo Señor: yo soy Dios y fuera de mí no hay otro Dios, no conozco ninguno. Entonces vamos a ver cómo está este asunto, y espero que lo puedan entender y saber, porque la pregunta sigue. Juan capítulo 14, versículo 7, 8, 9. Felipe le pregunta al Señor: muéstranos al Padre y nos basta. Y los judíos en el capítulo 8, contendiendo con el Señor, y esto eran judíos que habían creído en Él, le preguntan: ¿quién es tu Padre? Porque Él les hablaba del Padre. Ellos le decían: tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no vale. Y el Señor dice: mi Padre y yo
somos 2 testigos ya. Entonces, bueno, vemos que esta pregunta sigue todavía en las congregaciones y también en los grandes predicadores, en los predicadores internacionales, en los profetas, en los teólogos. Sigue esta pregunta y sin respuesta. Y han doblado sus manos y han dicho que son 2, el Padre mayor que el Hijo mandado por el Padre y todas estas cosas. Entonces yo en este video quiero mencionarles algo que les pueda dar luz y que lo puedan entender, como les dije, fácilmente. Bueno, primeramente en Juan capítulo 4 y versículo 22, dice la palabra, la primera frase, 4:24 de Juan, dice la primera palabra: Dios es espíritu. Dios es espíritu. Bueno, Dios es espíritu, y vemos en Lucas, esto se los voy a leer, Lucas capítulo 1, y es donde Elizabeth sale embarazada de una manera milagrosa. Elizabeth, esposa de Zacarías, sumo sacerdote, y vemos que al 6.º mes, dice el versículo 26, 1:26, dice: al 6.º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios, fíjese cómo estoy leyendo, fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel a donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras, pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado, esa palabra debemos de poner mucha atención, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: ahí está la clave. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces aquí vemos la definición, quién es el Padre, y vemos que es el Espíritu Santo. Dios es espíritu, es santo, y hizo sombra sobre María y quedó embarazada. Así es de que el santo ser, dice, será llamado Hijo de Dios. Entonces aquí está claro quién es el Padre. El Padre es el Espíritu, y Dios es Espíritu, Dios Padre. Eso es lo que dice Colosenses 3:17: todo lo que hagáis, sea de hecho, sea de palabra, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias al Padre, a Dios Padre, por medio de Él. Entonces aquí es donde vamos a ir definiendo o desenlazando la situación. Entonces Dios es espíritu y es invisible. Colosenses 1:15 habla y dice que Cristo, no dice con esas palabras, pero el versículo 13 dice que fuimos redimidos por su sangre, y el único que derramó su sangre pues es el Señor, de su amado Hijo. Entonces el versículo 15, versículo 15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el Dios invisible. Entonces Dios es espíritu, por eso es invisible, aún en el mundo invisible para nuestros ojos. Dios es invisible, y vemos que el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 18 nos declara y dice: a Dios nadie le vio jamás. Aquí vemos la obviedad, no le vio jamás, nadie le vio jamás porque es invisible.
Dios es espíritu, Dios es invisible. Nadie le ha visto jamás. Y estas dos palabras, nadie y jamás, hay que analizarlas. La palabra nadie implica todo ser. Ángeles, humanos, todo lo que Dios creó, que tiene ojos, nadie lo ha visto jamás. La palabra jamás es en ninguno de los tiempos, en ninguna de las etapas. A Dios nadie le vio jamás. Entonces, ¿cuál es la razón? Bueno, la razón es que es invisible. Pero Dios en su invisibilidad hace su imagen visible, que ahora conocemos como el Señor Jesús, ya viniendo Él a la tierra. Allá en los principios, como dice Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Ahí ya vemos una dualidad que en realidad nada más es en palabra, porque la otra palabra es y el Verbo era Dios. Si lo tomamos al revés, el Verbo es Dios, el Verbo fue con Dios o era con Dios, y en el principio era el Verbo. En otras palabras, es una unidad. Y vemos el versículo 14 del mismo capítulo 1 de Juan, que dice: y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, y ahí está la clave, gloria como del unigénito Hijo de Dios. Entonces, bueno, vemos claramente que Dios tenía su plan, hizo su plan, y en una manera muy perfecta, pero a veces difícil de comprender, y más cuando no lo vemos a la luz del Espíritu, es cuando se nos dificulta. Pero viendo este tema de esta manera, vemos que las cosas están claras, porque Dios nos las dejó, aunque parecen ocultas, pero la verdad están a la luz. Entonces el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Pablo, el apóstol, corrobora esto en 1 Timoteo capítulo 3 y versículo 16, diciendo que indiscutiblemente, o sea, no debe de haber discusión, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Entonces aquí vemos que hay algo muy digno de entender. Si no entienden esto, hermanos, es muy difícil que entiendan lo demás. Es por eso que Dios ha dejado todas las cosas así un poquito pues enredosas, como habló las parábolas. Acuérdense que le dijeron los discípulos: ¿por qué les hablas en parábolas? ¿Por qué no les declaras así claramente como nos lo haces a nosotros? Y la respuesta fue contundente: para que viendo no vean y oyendo no oigan, no sea que se vayan a convertir y yo tenga que salvarlos. Entonces, bueno, vemos que la palabra de Dios sigue igual, con misterios, con cosas que se ven, pero que a la vez no se pueden entender claramente. Pero este tema yo lo estoy diciendo, hermanos, para que hasta un niño lo pueda entender. Dios no se ve, a nadie lo ha visto jamás, porque es invisible, porque es espíritu, y pues la verdad es que un espíritu pues no se ve. Y estamos en que Dios hizo su imagen visible, su proyección. Él es la imagen, o sea, hablando de un cuerpo celestial, que ahora, como les dije, lo conocemos como el Señor Jesús. Ese cuerpo celestial es el tabernáculo que hizo el Dios invisible para proyectarse, para dejarse ver. En la segunda parte del texto de Juan 1:18 dice: el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer, Él lo ha mostrado. Por eso Él es la imagen del Dios
invisible. Esto quiere decir lo que se ve de Dios. Por eso a Felipe le dijo: Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que el Padre está en mí y yo en el Padre? Y aquí entendemos claramente lo que dice Colosenses capítulo 2 versículo 9, que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Este versículo definido quiere decir que en el cuerpo de Cristo habita la totalidad de Dios. En él habita. Me hicieron una pregunta también acerca de Hebreos capítulo 1 versículo 8, que dice que él es la misma imagen de su substancia, el resplandor de su gloria, hablando de Cristo. Entonces es la imagen misma de su substancia. Entonces vemos que en Cristo se encierra todo el misterio, porque esto es un misterio. Dice Colosenses 2:2, esto también se los voy a leer, Colosenses 2:2, que dice así: para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Esta palabra hay que tomarla en cuenta, de pleno entendimiento, a fin, o si hay una finalidad, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Es un misterio que hay que definirlo, y vemos que aún desde que Dios hizo su imagen visible, ahí ya está dando a luz de lo invisible, nace lo visible, y bueno, Él es el Hijo de Dios. Entonces esto lo vemos también en Apocalipsis capítulo 3 y versículo 14, el mensaje a la iglesia, la Odisea, el último mensaje. La Odisea significa el pueblo del juicio, el último mensaje. Y 3:14 dice: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. Y luego dice: el principio de la creación de Dios. Aquí sabemos claramente que el testigo fiel y verdadero y el principio de la creación de Dios es Cristo. Y vemos que fue su principio de su creación. Entonces, ya estando en su tabernáculo, estando en su cuerpo, empezó a formar todas las cosas, según Colosenses. Otra vez voy a Colosenses y vemos que sigue diciendo después del versículo 15 que Él es la imagen del Dios invisible, y luego la otra frase dice: el primogénito de toda creación. Entonces, en estos versículos vemos que Cristo es antes de todas las cosas, y por Él fueron creadas todas las cosas. Ya sigue diciendo el versículo 16, dice: porque por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Está hablando de Cristo. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es, aquí encontramos otra vez, Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, o por Él subsisten. Entonces vemos que este es el gran misterio de Dios, Dios Padre, y de Dios Hijo, que en realidad es uno solo, el Padre en el tabernáculo llamado Hijo de Dios, y que por Él fueron creadas todas las cosas. En Mateo capítulo 18, versículo 10, dice que no menospreciéis a los pequeños, porque sus ángeles ven su rostro todo el tiempo. Están viendo su rostro todo el tiempo. Y la pregunta: si es invisible Dios, ¿cómo ven su rostro? Y la respuesta es que el rostro que ven es el rostro del Señor Jesús. Gloria a Dios. Entonces, vamos aclarando todas las cosas de una manera muy fácil y entendible.
y textos muy conocidos, textos que quedan ahí y que están ahí para analizarlos. Yo les ruego que en realidad los analicen, los vean, porque vuelvo a repetir, este tema es fundamental, porque si no entiende quién es Dios, está perdido, no está ubicado, no sabe quién es, cómo es, ni cuál es su nombre. Han venido personas que Jesús no es el nombre de Dios, no es el nombre, sino que tiene que ser Yeshua, y sabemos que sí, pero es en hebreo. Jesus es en inglés, y en otros idiomas pues no sé, pero lo que sí sé es que nuestro idioma español es Jesús. Entonces hay confusión cuando vienen estas cosas por no entender la palabra. En Apocalipsis capítulo 5, versículo 8 y 9, nos habla de que el evangelio iba a ser predicado a toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y nosotros estamos en nuestra lengua, en español, y en español el nombre es Jesús, y es el nombre que es sobre todo nombre. Y al nombre de Jesucristo se doblará toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y lo final, para gloria de Dios Padre. Entonces, cuando no se conoce esto que le estoy hablando, pues dicen, ay, hay que darle gloria al Padre. Bueno, es que el que le da gloria a Cristo, le da gloria al Padre, como dice en 1 de Juan. Si alguien tiene al Hijo, tiene al Padre. Y si alguien no tiene al Hijo, tampoco tiene al Padre. Entonces creo que está definido, y es por eso que estoy diciendo este tema, por los temas, las grabaciones que ya di anteriormente. Entre ellas está el versículo de Mateo capítulo 24, que lo voy a volver a citar, 24, 36, que dice así: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Si ya conoces tú quién es el Padre, si ya sabes quién es el que engendró en María a Jesús, entonces vas a entender que es el espíritu que tú dices tener. Es el espíritu que se dice que se mueve en las congregaciones, en el gozo, en la alabanza, en la danza, en los milagros, en todo eso. Pero te falta la sabiduría, te falta el entendimiento, que es lo primero de los dones, hablando de 1 Corintios capítulo 12, donde habla de los dones, y empieza diciendo, el primero es palabra de sabiduría, el primer don. El segundo es palabra de ciencia, y el de las lenguas está hasta lo último. Entonces te falta lo principal. Es igual que el primer mandamiento, es igual que el mandamiento más importante. Entonces, bueno, si aquí dice que nadie sabe sino el Padre, no cierra, sino que hay alguien que sabe y está muy cerca de ti, está dentro de ti, como dice San Juan 14, el Espíritu que el mundo no conoce, pero les dice a sus discípulos, y ahora nos dice a nosotros, pero ustedes le conocen, porque lo habéis visto, porque está con vosotros y estará en vosotros. Entonces todo esto hay que entender cómo está. Enseguida dice que cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiaría a toda la verdad y aún nos enseñaría todas las cosas que ya nos había, en este caso a los discípulos, todas las cosas que ya les había enseñado. Entonces todo esto, hermanos, es un tema muy importante, que si no lo entienden o no lo saben, pues no van a llegar más allá. Entonces aquí habla del Espíritu, que es el que sabe. Y 1 Corintios capítulo 2, versículo 9 en adelante,
habla y dice cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han entrado en el corazón del hombre, son las que Dios nos ha preparado para los que le aman. Y luego dice, porque ¿quién conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios? Lo profundo de las cosas de Dios solamente se puede entender a través del Espíritu, porque el Espíritu es el que nos enseña. Entonces, cuando dice que del día y la hora nadie sabe, ni los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre, entonces está declarando que el Espíritu, que es el Padre que engendró a Cristo, Él lo sabe. Ahora, ¿dónde está ese Espíritu? Habita corporalmente en Cristo. Entonces, ¿por qué Cristo dijo que no, Él no sabe? Porque en Marcos capítulo 12, versículo 32, Marcos 12, 13, capítulo 13, versículo 32 dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, y luego extiende y dice, ni el Hijo, sino el Padre. Entonces es por eso que se han confundido muchos, aún los grandes teólogos, y se han doblado, no han buscado el dilema y se han quedado ahí, que nadie sabe, y se quedaron ahí. Pero la Biblia sigue hablando y sigue diciendo, de otra manera el Señor Jesús no hubiera dado señales, si no sabe cómo iba a dar las señales del fin. Por eso hay que entender estas cosas y saber que tenemos todo en nuestras manos para conocer y entender lo profundo de Dios. ¿Por qué dijo ni el Hijo sabe? Bueno, aquí en Mateo capítulo 23, versículo 39 dice, porque os digo que desde ahora no me veréis más hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Quiso decir que Él se iba, dejó todo establecido aquí en este libro, dejó todo ya preparado y Él ya dijo, ya no, a mí no me van a ver más. Así es de que las visiones de los que ven a Cristo, de los que ven esto, de los que ven ángeles y todo eso, creo que no es así. Capítulo 24 y versículo 23 dice, entonces si algunos dijere, mirad aquí está el Cristo, o mirad ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y luego ratifica y dice, ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no creáis. Así es de que vemos aquí que el Señor nos está diciendo la razón por qué dijo, ni el Hijo sabe, ni los ángeles. ¿Por qué? Porque anteriormente a esto sí se apareció el Señor mismo, se le apareció a Abraham, se le apareció a Manoah, se le apareció a Moisés, se le apareció a muchos en la antigüedad. Los ángeles tuvieron un gran ministerio de aparecerse, de venir a dar mensajes, y vemos que se lo dieron a Daniel, se lo dieron a Zacarías, se lo dieron a María, se lo dieron a Cornelio, y hubo ahí ahora sí que un mensaje de parte del Señor y de parte de los ángeles. Pero el Señor cerró este tiempo, cerró este misterio y cerró esta etapa de que los ángeles venían y anunciaban, y de que el mismo Señor venía y anunciaba. ¿Por qué razón? Porque la palabra quedó ya asentada, quedó escrita. Y acuérdese también Juan capítulo 12, versículo 37, 38, dice que si alguno rechaza, si alguno me rechaza, dice, y no recibe mis palabras, dice, yo no le juzgo. La palabra que yo os he hablado, ella le juzgará en el día postrero, en el último día.
Así es de que la palabra ya quedó establecida, quedó escrita, nada más hay que escudriñarla, como él mismo dijo. Así que aquí tenemos todo lo que queramos saber y está claro, está definido. Así es de que este tema se los quería decir porque es muy importante. Si ustedes entienden este tema, entenderán muchas cosas más. Si no entienden lo fundamental, que es el mayor mandamiento, difícil es que entiendan las demás cosas. Así que Dios me los bendiga. Voy a seguir hablando estos grandes misterios ya revelados, porque son misterios ya revelados y es a través de la palabra. Así que les envío un saludo muy cordial a todos los que se están suscribiendo, a todos los que están escuchando, a todos los que están viendo este video. Un saludo muy cordial. Dios los bendiga, hermanos. Y aún aquellos que todavía no han creído y ven este video, créanlo por favor, es real. Dios los bendiga, hermanos.